Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Tú y yo al fin quién somos para marchitar, el Edén sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol. Bajo un arco iris de manantiales, yo viví el romance del Iguazú. Ella era flor del bello paisaje que embriagó mi ser con su... Bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza, con la espiritualidad de las raíces ancestrales heredadas de los tupí-guaraní. Mi nombre es Giovanni Almeida y te invito a compartir este nuevo episodio que preparamos para hoy. El señor director Carlos Almeida nos trae en el Rincón del Sabio una sabiduría muy profunda, toda una sorpresa. No te vayas, quédate aquí con nosotros y comparte nuestro contenido para que más personas despierten la magia verde que vive en su interior. Pronto a las cataratas del Iguazú. No habrá ya en el mundo ser más feliz, teniéndote cerca, sé tu paz. Vuelve, te lo ruego, a nuestro romance del Iguazú. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Desde el inicio tuvimos un propósito, ganar tu preferencia. Y ahora recibimos por 13 años consecutivos el reconocimiento Top of Mind a la leche número 1 del país. Ya son 4.749 días y seguimos contando. Gracias por elegirnos tantas veces para tu mesa, con el corazón y con la mente. Este Top of Mind es a tu salud. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ay, profe, venía a tener un cocidacho. Cocido. ¡Qué coroso, Julito! Amor, te traje la chipapirú que tanto te gusta. Ahora sí, no. De lo que es la mitad y por así era. Y ya veo, profe. Ay, me habrá Peter. Cocido quemado Don Fernando, el verdadero sabor tradicional. Es una marca de Arcoiris. India bella mezcla de diosa y pantera, con seña desnuda que habita el Guairá. Hoy Curiba Cue Paraguaype, amoiste 1921 are.
Te imitar usu, uñandúa sapy'a y corazón bitete vive, oje no iba a chupela y tembia pona pamba eva. O tenonde se va, o ella agua cultura musical de Jehová. Bomba de guasú o mi japó, ñan de raíz, ñan de cuera. O jawamba echa por el catuña no je, lo que se va pura jerupi, pe o me eva curia cue un mi guaraniwa espíritu. O ella acaba con gaite pebe, echa puta jao putaiti, o putata arena, ñan de iduije chacoa, ñan de raza guarano. Paraguay ecológico grupive, ñamboje chacoa sembora jupe. Daru supe jera bajo, se Asunción Flores, artesano musical Tuxa Beba, ojara del estilo musical guarano. ¡Vivan los 100 años de la Guarania! El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, y ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. Cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite en el paladar es una exquisitez. Te invita siempre a volver. Hotel-restaurante Jardín Alemán. Tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Morirá mientras el crisol de algún baracá su pena dolor convierta en cantar. Mujer altiva y bella, falaz interesada, no olvides que a la tumba sin joyas bajarás. Esto es el Rincón del Sabio del programa Paraguay Ecológico y hoy vamos a darle paso a un pensamiento muy profundo de un gran hombre de ciencia que fue Albert Einstein y que dijo: Dios no juega a los dados. Eso quiere decir, tiene mucha connotación con lo que vamos a hilvanar sobre el homenaje al Día del Policía. Resulta que Dios quiere la armonía de todos, así como el universo. Todo está concatenado, queridos amigos. Tenemos que andar correctamente. Tenemos que mirar y servirle a Dios ante todo y a nuestros semejantes, por ende, porque todos somos creados por el Todopoderoso. Santa Rosa de Lima fue una santa patrona del Perú. Como ustedes saben, es también la patrona de la policía. Y tenemos algo muy especial acá en el Paraguay que se llama la tormenta de Santa Rosa, que puntualmente aparece cuando va a ser el Día de Santa Rosa. Así que, queridos amigos, quiero decirles nada más que tenemos a la policía un gran aliado de la tranquilidad y de la paz que pueda hacer de nuestra nación próspera y feliz. Carlos Benítez, mi comandante de los guardianes del Paraguay. En este mes tan significativo para toda nuestra institución policial, rindo un profundo homenaje a cada agente policial que, con vocación de disciplina y sacrificio, entrega toda su vida al servicio de la República del Paraguay. Este 30 de agosto no solo celebraremos a quienes protegen nuestras calles,
sino que también vamos a recordar con orgullo y devoción a nuestra patrona celestial, Santa Rosa de Lima, ejemplo de humildad, fortaleza espiritual y entrega al prójimo. Que su luz siga guiando el camino de cada mujer y hombre de la Policía Nacional del Paraguay, guardianes de la seguridad, defensores de la justicia y servidores incansables de la ciudadanía. Mi respeto, admiración y gratitud a los casi 34,000 hombres y mujeres, toda la familia de nuestra gran institución policial. Feliz Día del Agente de Policía. Querido Carlos, con tu legado viva por siempre la integridad. Y bueno, para culminar el Rincón del Sabio de hoy, les quiero decir, queridos amigos, esta frase: observen profundamente la naturaleza y entenderán los mandatos divinos del Señor. Bien, gracias, muchísimas gracias, y gracias a tu hijo que hoy día está haciendo la parte del apoyo técnico. Veo de que se ha formado de una manera muy profesional, y por lo que pude hablar con él, tiene unos conocimientos pero realmente increíbles del trabajo que usted está haciendo. Entonces está dejando un heredero en mayúsculas, así un es que un ejemplo. Sí. Bien, muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera.